por haber accedido a nuestra convocatoria hoy, en el mismo día. Tuvimos la oportunidad de poder contar con tu presencia. De casualidad lo logramos, teniendo en cuenta que estabas cerca, estabas más o menos en zona, ¿no? Sí, bueno, no, yo lo tenía previsto venir. Sí, pero hoy no. Se alinearon los planetas para que por supuesto. viniera. Decime una cosa, voy a arrancar por la más fácil. ¿Se puede lograr la unión del movimiento obrero? Viste qué fácil que arranca. Bueno, claro, la unidad no es unanimidad. Nosotros nos gusta decir que el movimiento obrero debería definir una agenda de prioridades, de intereses, de puntos que seguramente coincidimos casi todos los sectores y lograr la unidad en función de esta agenda. Nosotros siempre sostuvimos y sostenemos que las diferencias políticas partidarias las debemos dirimir en otro lado que no sea la CGT, porque la CGT, como los sindicatos, son de todos los trabajadores y de todos los dirigentes, más allá de su filiación partidaria. Sí. Así que para mí es un error la diferencia y la división del movimiento obrero en función de intereses políticos partidarios. La CGT debe encontrar la equidistancia necesaria para no comprometer la suerte de los trabajadores organizados en esa CGT en un proyecto partidario, que no significa ser apolítico, ¿no? Es una diferencia importante para nosotros. Sí, hace algunas horas nada más escuchábamos en una entrevista a Antonio Caló, secretario general de la CGT oficialista, para enrolarla, ¿no? Y hablaba de temas que tienen que ver con también lo que plantea la CGT opositora. Es más, yo diría que entre la CGT oficialista y la CGT opositora son 5% más de suba salarial, porque estamos hablando de un 30-32 que pedía la UOM como sindicato, a cargo de Antonio Caló, y un 35-36 que están pidiendo algunos, o que plantea que van a pedir algunos sindicatos opositores, de aumento de salarios, y a todos coinciden en que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un tema complicado. Bueno, primero, hay una CGT y después hay agrupamientos sindicales o agrupaciones sindicales. Para mí la CGT es la que conduce el compañero Antonio Moyano, eso por un lado. Reconociendo a todas las organizaciones. Antonio Caló, ahí tuviste un pequeño. Dijiste Antonio y Moyano. Está bien, estás hacia la unificación. Esa es la unificación, o Hugo Caló o Antonio Moyano. Está bien. Una morada, y esto no se puede cortar, ¿no? No, estamos en vivo. Bueno, pero tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Nosotros, hay agrupamientos sindicales y hay una CGT que es la que conduce el compañero Caló. La verdad es que el tema de ganancias para nosotros es un tema importante, pero fundamentalmente nosotros creemos que hay temas más urgentes en la Argentina que tiene que ver con nuestros compañeros que aún no les ha llegado el beneficio del modelo. Por ejemplo, aquellos que aún siguen trabajando sin registración, o sea, el mal llamado trabajo en negro. Sí. Aquellos compañeros que aún no han conseguido un trabajo digno, con un salario digno. Aquellos compañeros que aún tienen un montón de necesidades como vivienda, como algunas cuestiones que tienen que ver con los trabajadores y con los humildes, que esos son para nosotros las primeras preocupaciones. Sí, no, mantener el empleo, sí. Mantener la fuente de trabajo, mantener el nivel de consumo y el nivel salarial de los que ya lo han conseguido, pero fundamentalmente pensar en aquellos que todavía necesitamos darle una mano para que se eleven en la escala social, porque lo que está pasando es que hay trabajadores que a lo mejor tienen una jerarquía en función de su salario, buena, importante, y hay otros que están aún pidiendo por favor pagar ganancias. Debe ser difícil la posición de, por ejemplo, en tu caso, el secretario general de la CGT, es decir, teniendo que nuclear a sindicatos cuyos trabajadores están muy enojados porque les descuentan porcentajes de su salario en función del impuesto a las ganancias, porque están ganando arriba de los 15.000 pesos, y paralelamente tener que estar pensando en aquellos que tienen un sueldo realmente muy bajo, ¿no?
Claro. El trabajo es casi a dos vías, ¿no? Sí, la verdad es que hay que ser en esto, creo yo, y con el respeto de todas las posiciones de cualquier ciudadano, trabajador o dirigente, muy prudente con respecto a estos temas técnicos de la economía, que se transforman en cuestiones de la vida diaria de un trabajador, ¿no? Porque el hecho de pagar el mal llamado ganancias afecta en el bolsillo del trabajador y su familia. Yo digo que hay que ser muy prudente porque, primero, no creo en eso de andar tirando cifras de porcentaje, qué porcentaje de trabajadores paga ganancias, el mal llamado ganancias, qué porcentaje de trabajadores está incluido o no está incluido, que la cuarta categoría, bueno, uno ha escuchado y escucha tantas versiones, visiones, y cuando uno va a interesarse y a informarse de las cuestiones más concretas, encuentra que se dicen cosas, la verdad que muy livianamente, sin una base de información importante y fuerte, o con fuentes envenenadas, por llamarlo de alguna manera. Porque no son todos lo confiables. Claro, porque por ejemplo, hay compañeros que dicen, bueno, que paguen las mineras, si sacamos la retención de ganancias a cierto sector de trabajadores de altos ingresos, se desfinancia el Estado, el Tesoro, y eso es una irresponsabilidad, plantear eso, creo yo. Porque con los recursos del Estado estamos atendiendo urgencias y emergencias de otros hermanos nuestros que la necesitan. No es que se va por la canaleta de la droga, la asignación, por ejemplo, universal por hijo, como dijo un político. Creo que en esto hay que ser muy prudente, porque, por ejemplo, las mineras pagan impuesto a las ganancias, y ya están pagando. El juego tributa también impuesto a la ganancia. Las empresas de juego tributan impuesto a la ganancia. Los ruralistas o hay muchos sectores que tributan ya, y pareciera que hubiera versiones que dicen, bueno, si le sacamos el impuesto a la ganancia a los trabajadores, le podemos eso que le va a faltar al tesoro se lo podemos sacar a las mineras, al juego, pero ellos ya están tributando. Entonces hay que tener una propuesta seria, equilibrada, no de financiar el tesoro del Estado, porque el Estado necesita los recursos para hacer políticas de educación, de seguridad, todo pública, lo que sabemos. Política pública. Entonces, la propuesta debe ser algo serio y debe ser algo prudente. Nosotros creemos que la propuesta debe ser intentar un proyecto de ley, porque esto hay que tratarlo por ley, un proyecto de ley en donde se tributen los trabajadores con más altos ingresos y que no estén alcanzados por la ley de ganancias. Entiendo. Eso sería una alternativa, en ¿no? el caso, por ejemplo, del sistema financiero, ¿no sería deseable que también el sistema financiero estuviera comprendido dentro de lo que es el pago de impuestos, cosa que en muchos aspectos no lo está? No, todas las empresas financieras pagan. Los trabajadores. No, las empresas de finanzas pagan ganancias. Las empresas, ahora a lo mejor no se paga ganancias en una transacción financiera, pero ojo, el sector financiero paga ganancias, las empresas del sector financiero pagan ganancias. Lo que a lo mejor no está tributado, lo que no tributan son ciertas transacciones financieras, que algunas son especulativas y otras son, por ejemplo, para el ahorro, y está bien que no pague. ¿A qué vos, yo, que vamos y ahorramos en un plazo fijo? No, eso es otra cosa. Iría en contra del concepto cultural del ahorro. Entonces no tiene que pagar el plazo fijo. Quien dice, para mí, o podríamos plantearlo a partir de $1 millón de pesos de un plazo fijo, exactamente. Pero hay transacciones financieras que no pagan, que son para la especulación, y esas sí tendrían que pagar algún tipo de impuesto. Claro, de alguna manera. Pero, para compensar. Insisto, las empresas financieras tributan ganancias, como todas las empresas del país. José Luis, ¿qué te parecen las medidas de fuerza que han, la semana pasada, el paro nacional, que tuvo un alto acatamiento en sectores gremiales, y que se esté preparando otras medidas de fuerza? Hablan hasta un paro de 36 horas. De hecho, hay un gremio, un sindicato de Luz y Fuerza hoy que está en huelga con este tema de ganancias, con el tema del convenio, con el tema de los tercerizados.
bueno, este panorama de medidas, de protestas y de reclamo que llegan hasta el paro general, sí. ¿no? Sí, yo aclarar un tema. Luz y Fuerza va a una medida de acción directa en función de variadas reivindicaciones, no solo por ganancias. Tienen que ver con su convenio colectivo, con reivindicaciones del sector. Esto es muy importante aclararlo. Sí, no es solo por ganancias, está muy bien que lo aclares. Después, con respecto a las demás organizaciones sindicales que deciden deciden una medida de acción directa, una medida de fuerza, yo no voy a criticar la herramienta que tenemos los trabajadores para expresarnos y protestar. Me parece que los objetivos son los cuestionables de esas medidas de fuerza. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace, cada uno tiene una responsabilidad en cada momento histórico y la historia sabrá decir cuál ha sido la responsabilidad de cada uno de nosotros en la etapa histórica que cada uno vive. ¿Pensás Yo que creo... Sí, No. Te preguntaba si vos pensabas que el paro que inicialmente fue de transportes y que después se fueron plegando gremios y que se transformó después en un paro nacional, sí, pero fundamentalmente porque tuvo mucho acatamiento a nivel transporte, sí, ya sea público de pasajeros como de cargas. ¿Pensás que esto se puede repetir el mes que viene en función de que bueno, algunos temas puedan ser resueltos en este tiempo por las autoridades del gobierno? Mire, yo creo que, insisto, el paro es una medida de fuerza que tenemos las organizaciones sindicales y los trabajadores organizados para protestar, reclamar. También creemos que el instrumento del paro es cuando el diálogo no da resultado, cuando se agota el diálogo. Sí. Siempre es mejor sentarse en una mesa, consensuar y acordar. Pero en función de lo que nosotros veíamos en las distintas organizaciones sindicales y según lo que nos decían los compañeros de las distintas organizaciones sindicales y las seccionales, delegaciones de ellas, era que si hubiera habido colectivo, la mayoría de la gente hubiera ido a trabajar, porque hay un perjuicio al trabajador directamente, pierde el día, pierde el premio, ¿está bien? Y un paro general es cuando hay motivos muy importantes para hacer un paro general. Ahí tiene que haber motivos que, como cuando nosotros llamábamos a paro general en los 90 en contra de la política de un gobierno que expulsaba a trabajadores, que hambreaba, que el hambre, bueno, todo lo que sabemos de la década del 90, que nosotros impulsábamos paro general en función del objetivo, que era un objetivo superior. Pero hacer un paro, esto es personal, hacer un paro por un motivo que en realidad no es un motivo que es de la mayoría de los trabajadores de la Argentina, o sea, una medida de fuerza tan dura, ¿no? Y que no es una medida de fuerza y que no es un problema que incide en la mayoría de los trabajadores, me parece desproporcionado. Claro. Por eso creo yo que hay otros objetivos atrás de esa medida de fuerza. Vos decís que el paro fue político. Porque no es un reclamo de nuestras bases generalizado. Claro, hay compañeros que están pidiendo pagar ganancias. Claro, que quisieran tener 15.000 pesos. Y nosotros de sueldo, tenemos que ¿no? pelear, hacer un paro, en todo caso, por esos compañeros tendríamos que hacer un paro. Por esos compañeros que todavía no pueden ni siquiera pagar ganancias, por esos compañeros que están en negro, por esos compañeros que muchos de los que hicimos paro, o de los que hicieron paro, están, digamos, subvencionando o luchando por los que en realidad ganan más o aportan ganancias. Ahora, pero perdón, José Luis, ganancias. Conceptualmente, que un trabajador tenga que estar pensando en que tiene, en realidad, el salario tiene que ver con el trabajo, la fuerza de trabajo. Sí. Y como concepto nosotros no estamos de acuerdo, Es más, no estamos de acuerdo en que el salario tribute. Claro. Ahora, lo que sí creo yo, que tributar no es malo, porque es la colaboración que hacemos los individuos. Impuestos tenemos, pero a roletes. O sea, preguntarle a un comerciante la cantidad de impuestos que tiene que pagar. O sea, hay impuestos para todos los gustos. Pero yo digo, o sea, yo entiendo esto que decís, ¿no? Hay en la escala salarial salarios muy abajo de 15.000 pesos. Ese inflacionario, del que sea, de la canasta. Que son los más, No. Son, por eso. Casi. No es bueno hablar de cifras, pero la mayoría de los trabajadores no tributan.
Exacto, como decís, pero igual conceptualmente, o sea, tenemos que pensar distinto, o sea... Sí. Nosotros lo llamamos en todo caso, que sería una contribución que hacen los salarios más altos. Tendría que ser una contribución, no un impuesto. Una contribución solidaria. Una contribución solidaria que los que más ganan aporten al Estado. A partir de una porque cifra tiene que determinada. ver, ojo, porque tiene que ver con financiar el ANSES, o sea, la caja de jubilación, tiene que ver con estas cosas, esta Pero eso ya también se paga en el salario. Sí, bueno, pero todo eso, hay una parte de ganancias, un 20% de lo que nosotros pagamos por ganancia va al ANSES. O sea, pero no es la misma la afectación de un trabajador o de un empresario o de un empleado jerarquizado que gana 50.000 pesos por mes que otro que está llegando y que con el aguinaldo pasó los 15.000 y después claro, 15.000 uno 15.000 le hace pagar ganancias, ¿no? Exactamente. Claro, pero igual, yo creo que esto es importante decirlo. Conceptualmente no estamos de acuerdo con que el salario debe pagar ganancias. Sí estamos de acuerdo en que solidariamente los trabajadores de mayores ingresos hagan un aporte para el tesoro, porque es una cuestión solidaria más que una cuestión de económica. Claro, ¿está bien? Claro. Gracias a eso, gracias a esa tributación, muchos de nuestros hermanos, familiares o vecinos, por ejemplo, pueden obtener la asignación universal por hijo, el plan Progresar, el plan Procrear, hay un montón de planes que salen de las arcas del ANSES para beneficios de otros hermanos nuestros que no han tenido la posibilidad de tener un buen sueldo y un buen salario o un buen trabajo. Quiero entrar a otro tema, mesa política sindical, porque ya siempre peleamos por estos temas para ir a full con el tema de ganancias, que me parece un tema relevante. Me gustaría que me contaras cómo está funcionando en este momento la mesa político sindical aquí en Zona Norte. Bien, en Zona Norte nosotros ya hemos lanzado la mesa a nivel provincial, así que estamos desarrollando una tarea con distintos compañeros candidatos a nivel nacional del Frente para la Victoria. Estamos empezando a trabajar también con algunos precandidatos de provincia de Buenos Aires. Nosotros, la mesa político-sindical de la provincia de Buenos Aires definió lo siguiente. Nuestra definición de quién es el candidato tiene que ver con lo que nuestra líder, que es la compañera presidenta, defina de quién sería el candidato o precandidato a presidente del espacio de pensamiento nuestro. Si la compañera presidenta no definiera y por lo tanto, ¿eso qué hace para nosotros? Todos los candidatos son nuestros candidatos por ahora, digamos, no estamos trabajando para un candidato en particular a nivel de presidente. Si la presidenta definiera un candidato, nosotros vamos a estar ahí. Pero si hubiera pasos para ir a la elección del presidente, nosotros vamos a definir, llegado el momento, de las distintas opciones, porque creemos que no va a haber tantas opciones, va a haber 2 o 3 como mucho opciones a nivel presidencial. Ahora había un montón. Claro, pero va a terminar, creemos nosotros, en 2 o 3 posibilidades dentro del Frente para la Victoria PJ. 2 o 3 como mucho, pero más seguro que 2. Yo lo voy pensando y ya conté como 5. Sí, claro, pero bueno, no es malo para un proyecto político que haya 8, 9, 10 hombres de nivel político hablando de un proyecto. Así que no está mal eso, porque aparte habla de un espacio con opciones, con muchas opciones, y eso es bueno. El pluralismo es importante, hay distintas visiones, distintas posiciones, distintos compañeros que están pretendiendo liderar el espacio de Frente para la Victoria. Y eso está bien para un proyecto político, está bien, porque tenés muchos compañeros hablando bien del proyecto. Ahora, José Luis, si la presidenta, por ejemplo, no determinara una persona, es decir, no apuntara a una persona, ¿cómo se resuelve en el ámbito de la mesa política sindical? Nosotros lo que definimos ¿Se vota o se deja libertad de acción? Nosotros hemos definido que, llegado el caso de que la presidenta no defina un candidato, nosotros dejaríamos en libertad de acción a las organizaciones del espacio nuestro para que cada uno trabaje en donde más se sienta cómodo. Claro. Esa es su definición. Y ahora la última. Me gustaría que habláramos un poquito de esto que tiene que ver con algo muy caro a los intereses del vecino de la zona norte, que es la universidad, que ya es prácticamente un hecho, ¿no es cierto? Sí.
Y que la impulsaste vos. Y todo lo que una universidad nacional, oficial y pública, y te decían, esto no se hace, no se puede hacer. No se puede hacer, es una locura. Pero por suerte hemos receptado el acompañamiento de todo el espacio del Frente para la Victoria a nivel nacional, por eso se logró la media sanción en diputados el año pasado, así que estamos esperando ahora que ya pasó al Senado y ahí estamos esperando que en alguna de las sesiones entre abril y mayo se defina. ¿Pensás que antes de fin de año vas a estar con una máquina de cinta celeste y blanca para Creemos que la concreción, porque como esto tiene que pasar por senadores todavía, creemos que en este mes o el próximo estaríamos definiéndolo, y estaríamos poniendo a trabajar para la organización de la universidad apenas se sancione en senadores. Lleva un proceso de 1 año de organización, que eso se designa un rector normalizador. Sí. Y ese es el que digamos, sienta las bases de lo que va a ser la universidad futuro. Nosotros, no solo es un mérito del movimiento obrero, mi persona, sino que hemos tenido el acompañamiento siempre de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad en la zona norte. Quiero destacar esto, nosotros no estamos impulsando un proyecto exclusivamente sectorial o de los trabajadores. ¿No? Nosotros siempre decimos que nuestro proyecto es un proyecto de universidad mirada desde los trabajadores para toda la comunidad. Y es por eso que cuando empezamos a trabajar la idea convocamos a las asociaciones representativas de los pequeños y medianos empresarios, de los industriales y comerciantes de la zona, para que acompañen el proyecto, pero no para que acompañen, para que se apropien del proyecto, porque nosotros creemos que esta universidad debe tener sus raíces profundas en el sector productivo del lugar, para que esta universidad sea una universidad no de oferta, sino que tenga que ver con la demanda de nuestra comunidad productiva, y para que nuestros hijos puedan estudiar acá y después puedan trabajar acá en la zona. Bien, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué se te ocurrió esto que no es habitual que a un representante de un colectivo sindical se le ocurra hacer una universidad? No es habitual. Porque nosotros creemos que la educación es estratégica. Nosotros creemos que la forma de liberarnos de la inseguridad, la forma de liberarnos de muchos males sociales está vinculado fuertemente a la educación y a la cultura. La trascendencia humana tiene que ver con la cultura y con la educación, y los hombres más buenos se hacen formándose, capacitándose. Perón decía que un niño feliz hace un hombre bueno. Entonces nosotros creemos que la educación es un instrumento para hacer feliz al individuo y la familia fundamentalmente. Entonces, desde esa concepción o de esa visión que tenemos nosotros estratégica de la Argentina y de la política y de la zona, es que vimos que hacía falta una universidad pública en la zona. Y sobre todo, pues yo pensaba también en mis hijos que estaban creciendo y yo no quería, pues mis hijos tienen que trabajar, por ejemplo. Y si tenía que mandar la carrera que quería hacer mi hija, tenía que ir a Capital, allá a Independencia y bueno, para decirlo, Independencia y Jujuy, ponele, que está en la Facultad de Psicología. Tenía que ir hasta allá a estudiar, pasando por el CBC, que encima no sabía si entraba, y pasaba capaz 1 año, 2 años en el CBC, y yo necesitaba que estudie y que trabaje. Claro. Y si la mandaba a la Universidad de Buenos Aires, iba a perder 3 horas de ida y de vuelta para el recurso económico, no podía trabajar. Bueno, y eso nos llevó, digamos, hasta una cuestión práctica nos llevó a pensar en la universidad, en un proyecto universitario. Además, tengamos en cuenta que José Luis viene del ámbito educativo, ¿no? Es como coherente con su espacio. También esto que decís de la educación. Bueno, qué bueno darle a los chicos la oportunidad del universitario, ¿no? Porque muchas veces cumplen con, que deben cumplir primaria y secundaria obligatoria, pero les queda lejos la universidad, ¿no? Exactamente, y sobre todo los que tienen que trabajar. Claro. Le digo más,
las 8 o 9 universidades que se crearon en estos años cada vez tienen más matrícula, y de esa matrícula el 90% de los matriculados, la de Florencio Varela, la de Quilmes, Sí. La de la Matanza, Martín. pero sobre todo las nuevas, esas que se crearon cuando estaban en el proyecto nuestro, que nos quedó a la puerta. Bueno, el 90% de los alumnos son primera generación de estudiantes en sus familias. Sí. Eso es una cosa maravillosa. Y todos, en Florencio Varela, la Universidad de Jauretche, son todos pibes de la zona, y con un perfil que cuando encontraron la oportunidad fueron a la universidad. Ojo, que no es solo la universidad, también creemos nosotros que el contexto económico, político y social lo permitió, porque nosotros, me acuerdo, Porque si no se dedicaría a trabajar y estudiar. muchos pibes nuestros en los 90 no podían ni estudiar ni trabajar, no pibes, nosotros, Claro, los adultos. claro. Así que el contexto económico, político y social Permite influyó y permitió para que estos pibes vuelvan a la universidad. Esto también es importante decirlo, porque que nuestros compañeros estén discutiendo ganancias es porque ha habido un proceso económico, político y social que permitió, primero, que se reabran los puestos de trabajo; segundo, que tengamos las paritarias para discutir salario; tercero, una recuperación del salario de casi un 800% del 2003 ahora. Eso no se hizo solamente con la pelea de un dirigente sindical, se hizo con un proyecto político, social y económico que empezó Néstor Kirchner y lo continuó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No, esto no se hace solo, siempre es en conjunto, nunca es un hombre solo el que hace los cambios. José Luis, gracias por estos minutos, muy amable.